soberano Dios, en esta tarde me presento delante de tu altar, agradecida, Señor, con tu pueblo, con este grupo de mujeres de la femenil, bendito Dios. Gracias, mi Padre Celestial, por permitirnos, Señor, la vida, el vigor y la vitalidad de podernos presentar delante de ti, Señor divino, para escudriñar tu palabra, para recibir de ti tus enseñanzas, Señor divino, cómo debemos andar como mujeres, Señor, escogidas por ti, bendito Dios, reverentes, Señor, en el porte, donde quiera que vayamos, Señor divino. Gracias, Señor, por esas enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra, bendito Dios. Amado Padre, bendice a cada una de mis hermanas, toma la vida de nuestras amadas hermanas que van a disponer tu palabra, si nos enseña, Señor, que nuestro corazón esté abierto, dispuesto a recibir, bendito Dios, y que seamos esas mujeres, Señor, que tú nos enseñas, Señor, donde quiera que vayamos, no seamos mujeres calumniadoras, Señor, porque, Padre, Señor, no adornamos tu evangelio, Señor bendito, por favor, ayúdanos, Señor, y muéstranos cada día, Señor, a través de tu palabra, tus enseñanzas, Señor, para que no vayamos a caer en esa tentación, bendito Dios, que brillemos, Señor, en cada momento donde estemos, Señor divino, Padre celestial, para poder así hablar y testificar y dar buenos consejos, Señor bendito, a través, Señor, de tu presencia, bendito Dios, con el poder y de tu Espíritu Santo, Señor, que fluya en nuestros corazones, Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, Señor, las que están presentes y las que no, bendito Dios, derrama de tu bendición, de tu paz, y llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestros oídos estén atentos y abiertos, Señor, Papito Dios, para aprender de tu palabra, eterno Señor. Muchas gracias, Señor, te damos a través de Cristo Jesús, nuestro amado y soberano Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir una alabanza. Amén, amén. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor.
manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Que el Señor es en nuestras manos, hermanas. Amén. Bueno, vamos a ver, empezar el capítulo 6, que se titula particularmente No me digas. ¿Alguna vez hemos dicho esa palabra? No me digas eso. Sí, sí, hartas veces. Dice, absteniéndose de la calumnia. Entonces, este capítulo 6 va a tratar de la calumnia. Tenemos una parte que dice, somos administradores del tesoro del buen nombre los unos para con los otros. Procuremos silenciar la calumnia entre nosotros y tengamos la gracia de dar y recibir la ayuda de otros cuando alguno de nosotros se desliza, quizás sin darse cuenta en la calumnia. Entonces, pues vimos en el capítulo anterior de Tito, estamos en Tito 2:3,
vimos reverentes en su porte, ¿no? Amén. Y ahorita seguimos no calumniadoras, es el siguiente puntico que nos deja Pablo aquí. Y vemos que va ligado a la reverencia, ¿no? La calumnia, o sea, no ser calumniadoras va ligada a esa parte de la reverencia hacia el Señor, porque como vimos, ahora somos templo. Entonces, si llevamos la calumnia en nosotras, pues, ¿qué nos hace falta? Reverencia hacia el Señor. Vemos que las palabras pueden ser maravillosas o también pueden ser hirientes, ¿verdad? Y el Señor mismo se describe como la palabra. Si recordamos esa parte en Juan 1, si quieren buscarlo ahí, hermanas. Es el mismo libro, fue hecho. Entonces nos está hablando que el mismo Señor es la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cuán importantes son las palabras que nosotras podamos decir? Debemos ser cuidadosas con nuestras palabras. Y esto es claro en la palabra de Dios, ¿no? Redundantemente. Esto es claro y quiero que veamos qué nos dice Efesios 4:29 respecto a esto. A cuán clara es la palabra acerca de cómo debe ser nuestras palabras. Efesios 4:29. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sé que hubo. Dice, Dios eviten mío. todas las La conversaciones. que sea buena para la necesaria. Hermana Rosy, por favor. Dice, Dispersión. eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Amén. Entonces aquí dice que nuestras palabras sean ¿para qué? Para edificar, no para destruir. Y es decir, que nuestro comportamiento y nuestra reverencia va ligada, vuelvo y lo digo, a esta palabra. Y cuando nosotras nos alimentamos en nuestra vida diaria, cuando nuestra alimentación está cargada de carbohidratos, de azúcares, de grasas, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se enferma. Empezamos a enfermar, empezamos a tener diferentes complicaciones de salud. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotras estamos llenas de la palabra de Dios? Llenas de la sana doctrina, como lo hemos pues aprendido y recordado. Esto produce como resultado una reverencia por Dios. Y esta reverencia también se manifiesta cuando cuidamos de nuestra lengua. La palabra de Dios tiene muchos versículos que hablan de esto, ¿verdad? De cuidar nuestra lengua, de aprender a cuidar lo que decimos. ¿Listo, mis hermanas? Entonces, yo quisiera, las hermanas que tengan versículos que hablen de esto, que recuerden, que nos puedan compartir, que hablen de la lengua, del cuidar nuestra lengua. ¿Qué hermana tiene un versículo que nos comparta, por favor? Hay una cita de Santiago, pero no me acuerdo cuál es. Voy a buscarla. ¿Y qué dice? Capítulo 3, hermana Arlet. Ahí le soplo. Pero duro, sople Sobre la duro. lengua. Sople Sí. duro para que encuentre rápido, por favor. Dice que todo es de la lengua. Dice, el título es La lengua. Y hay uno, el 5,
dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, ese es uno. Uno ¿Quién de más? todo lo Hermana que... Rosalba. ¿Tiene Yo otro? tengo aquí uno que pues yo de vez en cuando me acuerdo, lo oro a Dios. Dice Salmo 141, versículo 3. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Tremendo. ¿Quién tiene otro? Proverbios 15:4. Sí. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua indiciosa deprime el espíritu. Proverbios 15:4. Ajá. Y la hermana Rosalba, Salmo 141. ¿Qué, hermanita? Verso 3. Gracias. Voy a estar apuntando también. Voy a leer acá Proverbios 15:4 en esta versión. En la Dios habla hoy dice, la lengua amable es un árbol de vida, la lengua perversa hace daño al espíritu. Entonces, sí, vemos que en la palabra nos da instrucciones claras del cuidado de la lengua. Por algo será, ¿no? Sí. Por algo será que el Señor nos da las instrucciones claras en la palabra de que cuidemos nuestra lengua. Hay uno que no me acuerdo el texto, pero dice, en la boca, en la lengua está el poder de la muerte, la vida y la muerte también. Y también dice otro que dice que por sus palabras somos atados o por sus palabras somos, algo así, pero no me acuerdo bien. Hermana Rosalba, sí. El primero que dijo Rosita es el de que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sí. Proverbios 18:21, Rosita. Proverbios 21. 21. Ajá. Gracias, hermana. Gracias, hermanita. Entonces vemos cómo el Señor no nos habla solamente en Tito. Vemos que durante toda la palabra nos viene hablando lo importante que es cuidar nuestra lengua y que es un órgano muy pequeño, pero puede causar ¿qué? Mucho daño. Mucho daño. Demasiado daño. Y vemos que las palabras, dice el siguiente título, palabras que hieren. Dice, la calumnia no siempre es una mentira, pero la calumnia siempre hiere a alguien. Si vemos arriba, dice, no me digas, ¿no? ¿Esa palabra de qué se referirá? Que mejor que no hable. Como bueno, cuando, que no me cuente eso, no quiero escuchar. o al contrario, ay, no O me digas, ¿cómo cuénteme así? rápido. No me digas, ¿en serio? ¿Verdad? De verdad, no puede ser. Entonces, ¿qué es esto? Para el chisme, o sea, no me digas, es como algo que uno suele utilizar para eso, ¿no? Solía utilizar o solemos utilizar porque pues no estamos pues esto nos ayuda a confrontar un poco nuestras vidas, ¿no? De cómo la calumnia va ligada al chisme y de pronto muchas veces nos podemos todavía incluir en estas cosas. Entonces estas palabras pues nos confrontan y nos recuerdan, nos enseñan que esto no es reverencia hacia el Señor. ¿Listo? También he escuchado a una hermana hablando de que la calumnia también es cuando representamos mal al Señor Jesús. Estamos calumniando su obra, estamos calumniando la misericordia de Dios, estamos calumniando la naturaleza de Dios cuando tal vez no representamos de buena forma a nuestro Señor. Aquí hay un pensamiento de Martín Lutero, ustedes vieron en el libro, que es pues, miremos lo que dice, es especialmente entre las mujeres que prevalece el vergonzoso vicio de la calumnia, de tal manera que la desgracia a menudo es causa de una lengua malvada, lo que vimos en algunos versículos.
Pero ¿qué nos puede llamar la atención acá? Miren lo que dice Martín Lutero. Especialmente entre las mujeres prevalece esto. Sí, y nos decía que no es que los hombres no lo hagan. Pero Pablo se dirige a Tito especialmente ¿a qué? A las ancianas, a nosotras. Sí, que nosotras tal vez somos las que casi siempre vamos más por ese lado de la calumnia, de pronto de hablar de más, de Como algo. decía, ay, qué pena te interrumpo, pero ahí decía que los hombres se agarran a puños. Y en el colegio yo me acordaba del colegio. Ahora las niñas, o no sé si eso es desde antes, pero a mí no, yo nunca hice eso. Pero los hombres siempre se tienen inconvenientes y no les gustó a uno y el otro tampoco y nos damos y nos salimos del colegio y se daban allá al frente. Pero las mujeres no nos damos puños, nos damos con la lengua. ¿Sí? Entonces, sí, vio, mire, yo le dije, ella es no sé qué, y mire, por ejemplo, en el colegio yo me acordaba mucho, era de ese momento, me acuerdo mucho, y en el trabajo a veces en la oficina, en las oficinas, cuando trabajamos así con muchas mujeres, hablamos en esa forma, ¿sí? Se habla en esa forma. Entonces, mire cómo se vistió, mire la falda que trae, mire cómo está, no sé qué, pero sí ve que ella sí vende, pero bueno, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en cierta manera es porque nosotros no lo hacemos de la otra forma, digo yo. Y era lo que decía la lectura. Ujú. Pues lo que dice la hermana Arlet, vemos en la sociedad, no sé por qué eso como una rivalidad siempre de las mujeres hacia otras mujeres, ¿no? Y entonces viene esa parte de la calumnia. Entonces se habla mal de la otra mujer tal vez para desprestigiarla, y eso se ve mucho en la sociedad. Tal vez el libro hablaba de que sí, que los hombres se van a los puños, y tal vez eso ya pasa, ¿no? Pero como las mujeres nos guardamos cosas, entonces ese guardar empieza a generar esa parte en nuestra mente, y más adelante pues vamos a ver un poquito Tengo esos otro. detalles. Señora. Tengo otro. Dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. En los labios del prudente hay sabiduría. En la espada del falto de juicio solo garrotazos. Amén. Entonces tenemos varias de dónde tomar y dónde tomar la sana doctrina, ¿no? Que nosotras debemos aplicar. Y Pablo, lo que estábamos diciendo, específicamente exhorta a Tito de esta parte, ¿no? ¿Por qué será? Pues nosotras preguntémonos a nosotras mismas, examinémonos. ¿Por qué será que Pablo dice estas cosas? Es por algo, ¿no? Entonces, pues prestémosle atención a esta parte. Tengamos en cuenta que está dirigido específicamente para nosotras las mujeres. Y que vemos que cuando damos rienda suelta a la lengua, a las palabras, es algo dañino y destructivo, y en la palabra lo vemos. Y que puede ser para muerte o puede ser para vida. Y además de esto, pues vemos que la calumnia, si una persona de nuestra familia que está alrededor de nosotros nos ve a nosotras calumniando a otra persona, hablando mal de otra persona, ¿qué pasa ahí? Pasa que se daña el corazón de esa persona, ¿no? ¿Qué va a decir? Lo que ya hemos hablado en la parte de la reverencia. Y cristiana, es cristiana y está hablando mal de la gente. Entonces, imagínense, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues damos mal testimonio, y las personas, bueno, obviamente por lo que yo reflejo, pues no van a querer acercarse al evangelio, no van a querer acercarse a una iglesia. En estos días le dije a mi papá me dice siempre que cuando nos vemos, me dice, ¿estaba en la iglesia? Yo, sí, señor. Ah, entonces yo le dije, ¿cuándo va a ir, papi? Vamos. No, yo por allá no voy. Yo por allá no voy, porque él tiene esa percepción de que los pastores se enriquecen con la plata de la gente. Bueno. Pues que no dé plata. Señora. Que no dé plata, con eso no se enriquece.
Pero ya eso daña el corazón, ya esos testimonios han dañado el corazón y ya pues solo el Señor puede ayudar a aliviar esta parte, ¿no? Seguimos con el diablo está en los detalles. Es el siguiente tema, siguiente título. Y vemos que en otras traducciones encontramos la palabra calumnia como chismosas. Y en otras más sutiles, como más suaves para nosotras, no hablen mal de los demás. Sí, a veces no es fácil, ¿no? No es fácil uno encontrar estas palabras que lo dirijan hacia nosotras como mujeres, ¿no? Chismosas, calumniadoras, como que no es fácil, es como duro, ¿no? Sentir eso encima de nosotras, esa palabra como que, uy, Dios mío, ¿cómo así? Pero pues, si está ahí, si es dirigida específicamente a nosotras, pues, estemos con atención a esto. Decía que la palabra diablo es una palabra griega que su significado es calumniador. Y esta palabra es dirigida en varias partes también para hablar del diablo. ¿Sí? También decía que esta palabra griega expresa la idea de tirar mentiras. También es un significado de esta palabra. Y pues podemos ver que si nos centramos en esta palabra griega, la calumnia es diabólica. Sí, entonces vemos que esta palabra diablo significa calumniador y que pues representa este acusador. Ya vamos a ver en los versículos que lo representa. Vemos que Pablo tiene una relación entre la calumnia y Satanás. ¿Sí? Y pues no debe ser sorpresa para nosotros porque sabemos que Satanás viene ¿a qué vino Satanás? A calumniar, a mentir. Entonces Pablo hace como una relación entre las dos en los versículos que ya vamos a ver más adelante. Vemos que siempre Satanás viene como a calumniar la obra del Señor, ¿no? Desde los inicios, decía el libro, ¿cómo empezó Satanás? Calumniando, ¿no? Con la mentira. Entonces, pues yo no sé ustedes, hermanas, pero yo cuando estudio esta parte se me abre un poco la mente a muchas cosas, ¿no? Vemos, imagínense la magnitud de la calumnia que Pablo la relaciona con Satanás. A veces como que uno no hace esa relación, ¿no? Pronto podemos leer muchas veces, pero no hacemos como una relación entre estas dos palabras. Pero vemos un ejemplo, vemos en Job, ¿qué hizo este calumniador con Job? Job 1:11. Veámoslo ahí, mis hermanas. Dice el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Quién dijo esto? Satanás. Entonces, ¿ahí qué está haciendo con Job? Lo está calumniando delante de Dios. Está diciendo, claro, pues como Job lo tiene todo, pues cómo no te va a glorificar si él lo tiene todo, tiene una vida fácil. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser su respuesta a ti si le has dado todo? Tiene dinero, tiene su familia, tiene buena fama. Sí, pero vemos cómo el calumniador, el acusador llega y nos acusa. Así nos acusa a nosotros delante de Dios para que seamos probados. Vemos en Apocalipsis 12:10. El nombre que se le da a Satanás. ¿Qué dice en el 12:10, Apocalipsis? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Entonces vemos la relación, ¿no? Vemos la relación de la palabra, de esta palabra diablos. Vemos que Satanás es el acusador. ¿Y ¿cuál es el modo de operar de Satanás? Calumniar a los hijos de Dios. Acusado. Acusarlos. Día y noche. Entonces, esta es la parte de cómo él trabaja. Entonces, vemos la comparación o la similitud de la calumnia a hacer las obras de Satanás. Es como lo mismo, ¿no? O sea, que cuando calumniamos, ¿qué estamos haciendo? Acusando a De la nuestros hermana Rosalba hace- El trabajo de Satanás. Exacto. Ah. Estamos haciendo ese trabajo. Entonces, imaginémonos, nosotros ahorita podemos sorprendernos, ¿cierto? Porque no lo habíamos visto de esta forma. Pero gracias a Dios porque podemos abrir nuestra mente a esto, ¿no? Que cuando calumniamos, no estamos haciendo la obra de Dios, que nosotros pues tanto decimos, ¿no? Que somos siervos, que somos ministros, pero estamos haciendo es la obra de Satanás cuando calumniamos. Entonces, pues que el Señor nos ayude a poder pues cambiar esta parte, si lo hemos hecho, si lo estamos haciendo, pues que el Señor sea el que nos confronte en esto y nos ayude pues a ver nuestro pecado. Ahora vamos a ver 3 versículos que había en el libro, pues es interesante ver cómo se emplea esta palabra diabolos en la palabra de Dios y vemos cómo está dirigido hacia nosotras nuevamente. En Tito 2:3, ¿qué dice? Que las ancianas sean reverentes, no calumniadoras. ¿Qué más dice? No esclavas del vino. Maestras del bien. Y maestras del bien. Miremos primera de Timoteo 3:11. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Exacto, entonces aquí Pablo le habló a varios, no fue solo Tito, ¿no? Le habló a varios de esta parte. Y le habló a las mujeres. Pero veamos el 6 y el 7, en el mismo 3. Dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de las de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Exacto, entonces aquí vemos. Una se refiere a la calumnia y las otras se refieren al diablo. Entonces vemos cómo hay una relación entre esta parte, ¿no? Volvemos y vemos en la palabra cómo hay relación en esta parte. Quiero ver en otra versión, dice el 3:6 en la Dios habla hoy. Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. Acá vuelve y nos dice esta parte un poco más clara en el versículo 6. Listo, mis hermanas, entonces aquí vemos la relación que hace Pablo y cómo nosotras tenemos que colocarle un especial cuidado a esta parte de la calumnia. En esta yo tengo la PDT, Palabra de Dios para Todos, y en el 11 dice asimismo las mujeres deben tener estas cualidades: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hace. Y los versos 6 y 7 dicen, no debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Además, deben tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de poner. Entonces aquí nos muestra la parte de cómo Pablo relaciona la palabra diabolos, ¿no? El diablo con la calumnia. Y veamos ahora Mateo 15:19, que también nos muestra la calumnia dentro de una lista.
En esta versión, Reina Valera dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces vemos cómo está acá incluido la calumnia, ¿no? El falso testimonio. Y vemos que está incluida en una lista que nosotras diríamos son pecados tremendos, ¿no? Porque dice el homicidio, dice el adulterio, dice la fornicación, el hurto, las blasfemias. Mira, Entonces en vemos esta cómo versión dice, de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Ahí se está específica la palabra calumnia, que dice falsos testimonios. Entonces, pues nos podríamos sorprender de que tal vez algo que nosotras hayamos hecho en algún momento, que tal vez lo hagamos porque pues sabemos que a veces sutilmente lo podríamos llegar a hacer. Está incluido entre los pecados que nosotras pensamos o que de pronto los seres humanos pensamos que son terribles, ¿cierto? Porque nosotras diríamos, no, pero nosotras pues no asesinamos, no cometemos adulterio, fornicación tampoco, hurto tampoco y no blasfemamos. Pero si damos falso testimonio, si de pronto calumniamos sutilmente, pues démonos cuenta que como ya lo sabemos y que hoy el Espíritu del Señor nos recuerda que el Señor no hace acepción, ¿no? De pecados. Y la calumnia es un pecado. Que debemos prestarle atención, que debemos tener una conciencia. Que si Pablo nos lo dice acá, lo repite la palabra entera, ¿no? La palabra entera nos repite que tenemos que tener cuidado con la lengua. Entonces, pues tenemos que ponerle cuidado, tenemos que ponerle conciencia a esta parte, que tengamos el control, que tengamos el dominio propio en esta parte de tener cuidado con nuestras palabras. Porque lo que decimos sirve para edificar o para destruir. Y recordemos que ¿qué es más fácil? ¿Es más fácil destruir o construir? Destruir. Destruir es más fácil, ¿cierto? Entonces, por eso es el especial cuidado que nosotras debemos tener con esta parte de la calumnia, del falso testimonio, de pronto por rabia desatar mi lengua y decir muchas cosas que pueden dañar a una persona. Mis hermanas, pues este era el resumen que yo traía para hoy. No sé si alguna de ustedes tiene algo más que pueda comentar, que quiera comentar, para concluir esta parte. Más adelante en el libro, si se dieron cuenta, ya vamos a ver qué es la calumnia, nos van a dar tips, cómo hacemos para derrotar esta parte. Pero pues en el día de hoy estará el resumen que les traía. Entonces no sé quién de ustedes quiera comentar algo. ¿O quedó todo súper claro? Yo quiero dar un ejemplo de Sí. un libro que estoy leyendo diferente a este, que tiene que ver como con yo se los había comentado. Dice, el libro dice, es de la, no me hagas contar hasta 3, y este capítulo es el alto llamado de la maternidad. ¿No? Y entonces habla acerca de, en este aspecto, de tener cuidado de no enorgullecernos, ¿sí? Porque ahí está el enemigo de Dios dispuesto a ponernos a acusar a los demás, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de una mamá, y de pronto a ustedes les pasó, yo me vi reflejada.
Pero entonces dice la señora que está leyendo, les voy a leer, es un pedazo corto. Dice, normalmente hacía las compras en la mañana porque suele haber menos gente en el supermercado. Pero por alguna razón me encontraba haciendo fila. ¿Qué pasó? Por alguna razón me encontraba haciendo fila para pagar a las 6 de la tarde con mis 2 hijos. El lugar estaba repleto. Había cajeros en las 10 cajas y cada caja tenía 6 o 7 carritos. En la fila de al lado, la última fila, estaba una mamá con 2 niños pequeños. Tenía más o menos las mismas edades que los míos, 3 y 5. Ya, yo creo que muchas nos ha pasado esto. Al final de cada mostrador había unos pequeños refrigeradores. El de 5 años empezó a rogarle a su mamá que le comprara un refresco. Mamá le dijo firmemente, no. Y entonces el niño empezó a caminar hacia el refrigerador. Mamá le dijo con voz fuerte, que no se te ocurra abrir ese refrigerador. Y el niño abrió la puerta. No te atrevas a sacar una bebida de ahí. Y el niño sacó el refresco. Y entonces, por lo menos yo empezaría a decir, pero si ve, esa mamá no tiene una mano firme con ese. ¿Sí? Dice, le decía la señora al hijo, si abres ese refresco, te la verás conmigo. El niño quitó la tapa, la tiró al suelo y se tomó un buen trago. Mamá perdió los estribos y empezó a gritar, espera que lleguemos a la casa y tu papá se entere. Ustedes nunca me escuchan, me tienen hasta aquí los dos. ¿Mm? Y entonces cuando yo leía y lo relacionaba con esto que estábamos viendo, porque bueno, ahí sigue diciendo, a veces las mamás nos sentimos orgullosas de que nuestros hijos sí son juiciosos y no son como los hijos del otro o de la otra, ¿sí? Es que el mío sí se porta bien, es que el mío no hace esa pataleta, es que el mío no se pelea con el otro, y entonces entramos a calumniar. Yo en mi acción de mamá, ¿sí? Yo les cuento por eso. No sé si a ustedes les ha pasado o si ustedes desde sus puntos de vista, desde sus situaciones particulares han vivido ejemplos como este, ¿sí? O situaciones como esta, donde nos es fácil decir, pero yo haría, pero yo le diría, pero yo le quitaría, pero yo lo agarraría, pero, ¿sí? Y entonces somos utilizados para calumniar, ¿sí? Para señalar y decir, es que esa hermana no puede manejar a su hijo, o esa señora no puede educarlo, mire, ¿sí ve? Mire lo que hizo. Y de pronto así hacemos nosotros, pero es que mire esa hermana, ¿por qué no llega a la hora que si yo le dije? O porque o sea, yo me ponía a pensar en esto, lo relacionaba con nuestra lectura, y yo sí me he sentido o me he puesto en esa posición, una posición equivocada. Sí, se los comparto, porque creo que a veces en esos mínimos detalles creemos que eso no nos pasa, pero realmente sí nos pasa. Sí, sí nos sucede que fácilmente decimos, pero es que la mía es juiciosa, y cuando voy y miro, como les estaba contando al principio de la reunión, entonces hoy tuvimos charla porque ella tiene ya dificultades con Pablo, y Pablo ayer y hoy ha estado, mejor dicho, alborotado. Yo todo lo que no se le da grita y se tira, y mejor dicho, y entonces Daniel y yo nos miramos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces fácilmente podemos hablar del otro, o decir es que el otro no hace, o es que el otro, mire, no actúa, y yo, ¿qué estoy haciendo? Y entonces creo que es algo que yo me ponía a reflexionar, y pues cada una desde nuestras vivencias diarias podemos decir en qué hacemos, que utilizamos nuestra boca para señalar, o para decir cosas, o para hablar cosas que no debemos de decir. Gracias, hermana Arleda. ¿Alguien más quiere contar un ejemplo o algo que le haya sucedido? Nadie. Bueno, entonces yo. Pues ahorita que Arleda habla de ese tema, yo he estado en las dos posiciones. Resulta que cuando yo era soltera y no tenía hijos, estaba en mi trabajo y yo trabajaba en un restaurante, entonces pues llegaban sus mamás con sus hijos, los esposos, las familias, y entonces pues no falta el niño que hace la pataleta.
Entonces, pues uno soltero, pues uno peca, ¿no? Y entonces yo le dije a mi jefa, y bueno, las que estábamos ahí, dije, uy, no, uy, si fuera mi hijo, yo lo cogía y le daba una palmada. Yo dije eso. Y adivinen qué pasó años después. Fui al mismo lugar con mi hijo y entonces eso nunca se les olvidó. Ah, pero no es que si le hacía eso, usted le pegaba una palmada. Entonces uno es víctima también de sus propias palabras. También estuve en el otro lado donde me sentí calumniada muchas veces por mi hijo, por el comportamiento de él. Entonces, pues todo el mundo como en voz bajita, ¿no? Uy, ese niño no lo controlan, ese niño es desesperante, uy. Miren, los papás no tienen autoridad con ese niño. Entonces estamos en las dos posiciones, ¿no? Ahí es donde pues vemos que pues pecamos y también nos ayuda a ver que duele, ¿no? Porque eso genera heridas en el corazón de una persona cuando la gente, uno, pues lo peor es que uno escucha, ¿no? No sé, yo digo, ¿es un don o es una maldición de que a veces me doy cuenta de cosas que no debería haberme, pues darme cuenta, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de ciertas cosas, de ciertos comentarios, pues esos comentarios que generan heridas en el corazón, generan destrucción en vez de edificación en el corazón de uno, ¿no? Y pues si generan eso en nosotros, pues también nosotros debemos darnos cuenta cómo genera eso también en los demás, para no hacer esa parte. ¿Alguien más, hermanas? Perdón, Que ya- Mari. Señora. Bueno, yo de pronto erro mucho porque yo fui enseñada de una forma muy diferente a la forma que ahora tienen los padres. No sé, me parece, o no sé. Por ejemplo, ¿tú de qué forma puedes enseñar a tu hijo para que en un futuro no sea, digamos, calumniada tú por haberle dado una mala enseñanza, una mala crianza a tu hijo? Por ejemplo, para poder yo darle un consejo aquí a mis vecinos o a mis vecinas, ¿de qué forma tú podrías enseñar a tu hijo civilizadamente en este tiempo? Para no ser o para que no sea un dolor en un futuro por no haberle criado bien. ¿A quién le pregunta, hermana? ¿A ti? ¿A mí? Sí. Ok. Hermanas, bueno, no sé si nos salimos un poquito del tema, pero con el respecto a lo que el ejemplo que daba Arlet, en un lugar público, yo creo que a las mamás nos ha pasado, ¿no? A muchas. Nos ha pasado de cómo controlar ese momento y vemos que los tiempos han cambiado, ¿no? Hoy en día los niños son diferentes, no son iguales a las épocas de antes. El problema está en que nosotros pensamos que mi hijo es mejor que el otro y ahí es donde venimos a calumniar a las otras mamás de cómo le enseñan. Sí, entonces pues en mi caso tuve varios problemas con mi hijo cuando era pequeño también, de 2, 3 años, pero cuando el Señor, uno está con Dios, pues primero lo fortalece a uno, ¿no? Segundo, entendí y leyendo Santiago, él dice, pídele sabiduría a Dios y Él te la dará. Entonces, en mi caso, pues yo empecé a investigar qué debo hacer, cómo debo hacer para mejorar esa parte, ese comportamiento. ¿Listo? Pero pues en mi experiencia aprendí de que no debemos
juzgar a las demás mamás por lo que están viviendo con sus hijos. Sí, más bien ser esa persona que le pueda dar ese consejo y pues ese aliciente, porque muchas veces hay mamás que sufren muchas veces solas, ¿no? Sufren por tal vez comportamientos de sus hijos y nosotros muchas veces lo que hacemos es juzgarlas. Es que no, es que tiene que darles varita o bueno, como sea que nosotros nos hayan educado, pensamos que tiene que ser así. Pero es que los niños son diferentes, no todos son iguales y nosotros tenemos que aprender a entender que cada niño es individual, que cada niño no se puede tratar igual y pues en conclusión, pues nosotras, perdona hermana, perdóneme un segundito hermana. En conclusión, pues tenemos que entender que cuando nosotras creemos que nuestros hijos son mejores que los otros, pues entramos de pronto en esa parte de la calumnia o en esa parte de dar falso testimonio o de menospreciar al otro niño porque ese niño es terrible, uy, no, yo no sé para qué lo traen, no sé para qué lo traen a este lugar si ese niño no se sabe comportar y despreciamos y herimos el corazón de otras personas. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, creo que ya estamos un poquito cortas de tiempo. Pues quedado la última partecita que decía la autora, dice, que el Señor abra nuestros ojos para que veamos cuán perversa es nuestra inclinación a la calumnia y a los comentarios como mordaces, los comentarios que hieren y que destruyen una persona. Entonces, mis hermanas, por favor, recordemos el registro, registremos lo que el Señor pues haya abierto en nuestros ojos, en nuestra mente, y lo que el Señor haya puesto de pronto nuevo, que nos haya hecho ver que de pronto no lo hicimos, ¿listo? Entonces, que nos quede esto en el corazón de que realmente lo importante es que aprendamos a refrenar nuestra lengua, y lo vemos en muchos versículos de la Biblia. Entonces, vamos haciendo nuestro registro, mis hermanas. Por favor, que pidámosle sabiduría al Señor, que nuestras palabras sean de amor, que sean sabias, tanto dentro de la iglesia, como en la familia, como en los de afuera, para que podamos reflejar ese amor de Dios. Tanto en los hogares, porque también muchas veces podemos juzgar el hogar de otros y decir muchas cosas, ¿no? Creyéndonos de pronto ser mejores mamás, ser mejores esposas, ser mejores hermanas, pero realmente vemos que somos propensas a la calumnia. Vemos cómo Pablo nos exhorta a Tito y pues por ende nos exhorta a nosotras. Entonces pues pidámosle al Señor que podamos corregir estos comportamientos en nosotras y que pues podamos seguir esa reverencia que va ligada a esta parte de no dar falso testimonio, de no calumniar. Mis hermanas, vamos a orar. Muchas gracias por conectarse. Le damos gracias al Señor por estas enseñanzas que nos ayudan a ver un poquito más allá de lo que siempre hemos tenido y que nuestro Señor por medio de su Espíritu nos recuerde lo que debemos hacer, cómo comportarnos, porque a veces el Espíritu de Dios nos recuerda, pero ¿qué pasa? Como que lo queremos dejar de un lado. Entonces oremos, mis hermanas, para terminar. Padre bueno, Dios misericordioso, te damos inmensas gracias por este tiempo que nos has permitido tener, Señor. Gracias porque hay cosas que a veces en la palabra de Dios la dejamos pasar de largo, Señor, pero escudriñándola, estudiándola, y gracias a este libro, Señor, podemos entender que tú nos exhortas es por algo, Señor, porque tal vez somos propensas, tal vez nosotras como mujeres vamos un poco más por este lado que los hombres, aunque no los excluye a ellos, pero sí en tu palabra nos habla específicamente a nosotras, las mujeres, las ancianas, para que seamos ejemplos, Señor, para que si queremos ser maestras del bien, pues debemos hacer lo anterior, ser reverentes, no ser calumniadoras, y más adelante lo que nos trae Tito, Señor. Te rogamos que nos dirijas por medio de tu Espíritu, Señor, de que no creamos estar firmes porque hacemos las cosas mejor que otros,
porque pensamos que los errores de otros de pronto nos hacen mejores a nosotras porque pudimos solucionar mejor cierta situación, Señor, sino que nos ayudes a que por medio de estos estudios podamos entender, Señor, que somos humanos, Señor, que somos propensos de pronto al mal, Señor, que de pronto nuestro orgullo nos lleva a pensar que somos mejor que otros, Señor, cuando delante de ti pues somos iguales, Padre. Todos somos iguales, todos tenemos de tu gracia si la recibimos. Tú moriste por todos nosotros, Señor, y gracias por ayudarnos a entender esto, Señor. Gracias por iluminar nuestro entendimiento, Padre, y que esto se grabe en nuestro corazón, Señor, que no creamos que somos mejor que los demás, que somos firmes, que ya hemos entendido todo, Señor, porque pues en nuestra humildad debemos reconocer que no es así, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a poder seguir en este estudio, a poder seguir escudriñando, Señor, a que cada cosa que leamos podamos profundizarla en la palabra de Dios, Señor, así como muchas hermanas pues tenían esos versículos. Vemos, Señor, cómo no tener ese control de nuestras palabras, de nuestra lengua, lleva a muerte, Señor. Y cómo ser mujeres de bien, mujeres maestras del bien, teniendo buenas palabras, podemos dar vida, Señor. Podemos ayudar a otros a vivir, Señor. Eso es lo que queremos, Señor, eso es lo que buscamos en este proceso que llevamos. Ayúdanos, enséñanos día a día, Señor, ayúdanos en humildad a recibir estas enseñanzas, Señor, a tener un corazón enseñable, un corazón entregado a ti, Señor, y no un corazón de pronto duro, Señor, ante tu palabra, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotras, Señor, a pesar de nuestros propios pensamientos, de nuestro propio ser, Señor. Gracias, amado, por tu amor, por tu fidelidad hacia nuestras vidas, Señor. Yo dejo en tus manos a mis hermanas, a cada una de ellas, Señor. Gracias por podernos conectar, gracias por este medio que nos da, Señor. Y bendice la vida de cada una de ellas, en cada una de sus necesidades, Padre, en cada salud, Señor, por favor. Bendice ese propicio, Señor, para estas necesidades de mis hermanas. Bendícelas grandemente a cada una de ellas, Señor, con el don de tu Espíritu, Señor, por favor, te lo rogamos, te lo pedimos en ese nombre hermoso de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Paz, hermanas. Paz, hermana María.